un equip que transmet poc però que va traient resultats, que ja els hi va bé, que arribaran al febrer vius a tot arreu i a la Champions amb 4 coses es ficaran allà. O sigui, és que és el de sempre. O sigui, per això et dic que ens hem de fixar nosaltres. Jo ho dic moltes vegades amb els meus amics i quan parlem de futbol, és evident que ells han guanyat, crec que són 13 o 14 Champions i que són l'equip que ha guanyat més a Europa, però la nostra manera de fer i la nostra manera de pensar i com ens exigim a l'hora de no guanyar, sinó de fer les coses bé, quan nosaltres guanyem, recordat per sempre. Quan ells guanyen, és una més que, bueno, que l'última que van guanyar, que va ser un miracle, no van ser superiors en cap de les eliminatòries ni en la final, no serà recordada mai. Yo no sé qué necesidad hay por parte de Gerard Piqué, que refleja un poco el pensamiento de muchos aficionados del Barça, ¿eh? No sé qué necesidad hay de infravalorar lo que ha hecho el Madrid, desmerecer lo que ha hecho el Madrid, porque claro, no es solo que diga, mira, esta es la respuesta de Ancelotti, ponga a Ancelotti contestándole. Usted ha ganado 4 Champions, sabe lo difícil que es. Hoy Gerard Piqué ha hecho unas declaraciones en las que dice que la última Champions que ganó el Real Madrid fue un milagro y que nadie la recordará. ¿Qué le parece a usted? Bueno, Piqué vive en su mundo, que no es el mundo del madrilismo. Y le puedo asegurar a Piqué que no hay ni un madridista que se puede olvidar la número 14. No hay ni uno. Entonces, estará una Champions que se recordará por vida. Es que, pero el problema ya no es, claro, yo ahora escuchando las declaraciones no es lo que diga que no se va a recordar lo de la 14, que es una estupidez, o sea, para mí es una estupidez, es que desmerezca, ¿no? Incluso el juego, que parece que es que el Madrid, no, es que cuando nosotros las hemos ganado la gente lo recuerda, hemos dejado como una marca, y, claro, dices, bueno, hombre, a lo mejor también hay que recordar que efectivamente se recuerda lo de Obrego, lo del otro, lo de la, claro, dices, hombre, claro. Mira, hay un tema con Piqué. Yo hace 3-4 años siempre decía, joder, este tío es listo. Luego él decía que había tenido un test de inteligencia y que era muy alto el test de inteligencia que había dado. A mí ya no me parece ni inteligente ni listo. O sea, me está pegando tal aburrimiento este personaje, porque ya no es... A la Shakira, escuche, no tiene perdón de Dios. Bueno, eso sí, en eso te doy toda la razón. En eso estoy totalmente de acuerdo. Monje, amigo mío, ¿qué quieres? Sí, pero ya has visto cómo la ha alargado. Sí, pero ya la ha alargado. O sea, quiero decirte que al final hasta ahí ya la ha alargado. Mira, contra 14 Copas de Europa, seas del Barça, del Madrid, del Athletic Club de Bilbao, de la Real Sociedad, contra eso no se puede ir. Y es una torpeza, y es una falta de gusto, de elegancia, de saber estar. Pero que bueno, que es que Piqué, el mundo, mira, Ancelotti es tan educado que de hecho está en otro mundo y no en el del Madrid. No, pero es que no esté en el del Madrid, es que está en un mundo absolutamente paralelo. Y así, y al final, todo aparece. A los que nos caía bien, ya no nos cae tan bien. Pero al Piqué no le interesa si tú le caes bien. Bueno, vive de mucha gente también, ¿eh? Piqué habla para su público. A ver, es que hay que entender... No te creas. Es decir, él habla para su público. Y yo que vivo en Barcelona te puedo decir que este discurso que ha hecho Piqué sobre la Champions del Madrid es un discurso que está en boca de muchos aficionados del Barcelona y de muchos socios del Barcelona. Es decir, Piqué no es tonto. A lo mejor no es tan listo como se piensa, pero no es tonto. Y Piqué tiene aspiraciones de ser presidente del Barça un día. Yo no digo que vaya a serlo dentro de 3 años o que cuando Laporta deje la presidencia, lo que sea. Piqué habla para su gente y sabe que este discurso que ha dado ayer en RACU se lo compra muchísimo barcelonista. Muchísimo barcelonista. Que a él, a los madridistas, nos toca las narices, para él mejor. Porque sabe que hoy estamos hablando de él y por lo tanto al barcelonismo aún aparece más como el gran héroe del Barcelona, que tiene las narices de decirle al Madrid en su cara lo que piensa. Es decir, lo que más me fastidia del señor Villarroya es que, cullons, es que tiene razón.
Es que tiene razón. Es que tiene razón, señor Pilar Roya. No, claro. Ya, pero yo no soy del Madrid, ¿eh? Pero, José Miguel, yo no soy del Madrid. No, si yo no te digo que no, ya sé que tú no eres del Madrid. Pero es que Piqué no habla ni siquiera. No, perdona, monje, pero es que Piqué no habla ni siquiera para los aficionados de la Real Sociedad o del Athletic de Bilbao o del Atlético de Madrid. Él habla para su gente. Y su gente es el barcelonismo. Y yo te digo, yo vivo en Barcelona y yo hablo con muchos barcelonistas. Tengo buena relación, no me llevo mal. Es decir, mira, que al lado de mi casa tengo una peña de hospitales del Barça. Y a veces voy y hablo con ellos y tal. Pero este discurso es un discurso mayoritario entre la afición del Barcelona y entre muchos periodistas del Barcelona, o que hacen Barcelona y que son del Barça. Por lo tanto, Piqué ha hablado para su gente. Lo que piense la gente del Madrid, que él sabe que va a estar en contra, aún ya le parece bien. Pero lo que piense alguien del Atlético de Madrid, o alguien de la Real Sociedad, o alguien del Bayern... José Miguel, pero vamos a ver. Ya está. Pero que una cosa sí, que se la puede bufar y todo lo que quieras, pero la opinión que te estoy dando yo no es de un madridista enfadado porque ha dicho Piqué lo de la 14, no. Es que en el mundo del fútbol, en el mundo de la vida, hay que tener cierta elegancia. Y si él quiere ser un tipo que aparte de los suyos guste a más gente o quiera penetrar en más gente, pues como siga así, lo que va a acabar es aburriendo a mucha gente. Y siendo un tipo, pues que no aporta nada, ¿me entiendes? Bueno, eso es lo que te digo. No aporta nada fuera. Mira, yo lo conozco a él personalmente. Y conozco a su abuelo, Amador Bernabéu, que fue durante muchos años directivo. Gran persona, un caballero. Y delegado de la selección. Delegado de la selección española. Súper educada. Yo a Piqué lo conozco, cuando no era tan conocido. Ya jugaba en el Barça, pero no era tan conocido. A Piqué se le ha bufado siempre lo que piense la gente de él. Así de claro. Entonces, se la ha bufado. Es decir, y que a la gente le diga a usted tal o es cual, se le da igual. Porque él jugó, fue un gran jugador, los ratos no, pero bueno, no vamos a discutir nadie su calidad como central y como jugador de fútbol. Pero después él hace un papel que es para lo que a él le interesa, y es hablar para su gente. Y lo que piense el resto que no sea su gente, se la bufa. Porque además luego hace negocios. Con todos estos que dirás, hombre, le critican no sé qué, no sé cuántos, pero hace negocios que, por cierto, le funcionan muy bien. Le funcionan muy bien. Entonces, es decir, le da igual. Es decir, le da igual. Es decir, lo que pienses tú, o lo que piense un señor de Santiago de Compostela que sea del Celta de Vigo, le da lo mismo. Porque él habla para su gente, que son los culés. Y él sabe que este discurso lo piensan, yo te diría, el 80 o el 85% de los culés. Y por lo tanto él habla para su gente. Yo lo quiero de presidente, Claro, bueno, pues él lo quiere de presidente y muchos culés lo quieren de presidente. Ya está. Pues este es el tema. Él no viene aquí a hablar para voy a quedar bien de cara a no sé quién y no sé cuántos y que la gente considere que yo soy un... Porque eso se la ha bufado siempre. Porque si hablamos de a nivel personal de lo que es, hombre, yo te puedo contar la noche de Barcelona y te puedo contar un montón de cosas de cómo ha tratado a gente este señor en la noche de Barcelona. Es decir, por lo tanto, es decir, pero a él se la ha bufado, porque él sabía que luego se la iban a perdonar. Se la iban a perdonar, porque era quien era. ¿No? Entonces, esta es la historia. Entonces, él sale ayer, suelta su rollo antimadridista, porque él es un antimadridista convencido, ya te lo digo yo, que lo conozco muy bien, es un antimadridista convencido, y suelta su bilis contra el Madrid, porque además sabe que eso le vende, porque además sabe que hoy, o ya ayer por la tarde, pero sobre todo hoy, los medios de Madrid y la gente de Madrid lo va a poner a parir, con lo cual, delante de su gente, queda encima como el gran héroe, que defiende al Barça y ataca al Madrid. Esta es la idea de Piqué. Y que quede como un caballero o no caballero, se la bufa. Porque mañana se irá a Madrid y hará negocios. Porque
ahí tenía la Copa Davis, ¿no? Con la señora Ayuso, con el otro, con el de la moto y con no sé quién y con no sé cuánto. Y si tiene que hacer negocios con el Madrid, ahora que tiene el estadio nuevo, para poner allí la Davis o el Davos o los rollos que hace con Ibai Llanos, pues se sentará con Florentino Pérez o con quien sea y hará el negocio. ¿Entiendes? Entonces, este es el tema y eso él lo sabe. Por lo tanto, lo que aquí digamos, independientemente que seamos del Madrid o no seamos del Madrid, al señor Piqué se la bufa. Y que yo le ponga a parir, pues a él se la pone, con perdón de la expresión. Porque ¿Cómo? Porque para él soy un madridista sociológico, para no decir otra palabra más malsonante, pues ya le parece bien. Ya le parece bien, porque de cara a su presentación como defensor de los valores barcelonistas que están tal y que cual y que no sé qué, pues hombre... Pero ¿sabes lo que pasa, José Miguel? De vuelta y media ya le parece bien. Sí, pero ¿y sabes lo que pasa? A mí lo que me... por eso lo sacaba a colación, es que, como tú dices, o sea, dice lo que quiere escuchar la afición del Barça, pero el problema es que ese pensamiento es bastante generalizado, ¿no? O sea, Orfeo, te lo digo, claro. O sea, tú que has vivido allí, o sea, es de decir, o sea, es que yo creo que él está convencido, aparte de que lo haga a nivel populista, para ganarse el aplauso fácil, yo creo que es que él lo piensa. O sea, es que, y lo piensan muchos barcelonistas. Las copas del blanco y negro y todo eso, claro que lo pensamos, claro que lo pensamos. Claro. Yo creo que hay una construcción sobre el Madrid y sobre España, ¿no? Que todo se envuelve, y más en tiempos convulsos políticamente como ahora, sobre todo, ¿no? Y yo creo que Piqué aprovecha para siempre tocar ahí el dedo, porque sabe que eso, como decía José Miguel, tiene aceptación en su parroquia. A mí siempre de ese discurso hay una cosa que me ha molestado siempre y que me sigue molestando, que es el hecho de hablar siempre situándote en una posición moral superior. Es decir, no, ellos ganan, pero nosotros somos otra cosa. Nosotros somos alguien que estamos por encima de esa situación, como digamos, ¿no? El Barça que ha hecho marketing de los valores, ¿no? De los valores. La excelencia. Valores tienen todos los equipos, quiero decir, los tiene, y todas las aficiones y todas las sociedades, ¿no? No está usted en una posición moral superior para decir que aunque nosotros no ganemos tantas Champions, moralmente estamos por encima de ellos. Yo creo que esto es algo molesto, que ha utilizado muchas voces del Barça durante mucho tiempo, pero que luego llegan los casos Negreira, las inspecciones fiscales y otras muchas cosas en las que también está implicado el señor Piqué, como las comisiones de la Supercopa, y claro, se te derrumba el castillo, ¿no? Entonces ahí yo creo que Piqué se ha convertido en un personaje un poco, aunque en su parroquia ese discurso cale, yo creo que él ya no tiene todas las bendiciones ni siquiera en Cataluña. Y además creo que ha perdido 3 coberturas importantísimas. Una es la de ser jugador en activo del Barça. Otra es la de Luis Rubiales, con el que hizo los negocios de la Supercopa, que por cierto están en el juzgado y con nuevas actuaciones. Veremos cómo acaba todo eso. Y otra es la de estar casado con una gran, un icono, ¿no?, de la música pop actual como es Shakira. De pronto eso se le ha derrumbado. Y yo creo que él, pues cíclicamente aparece y vuelve al discurso fácil para recuperar un poco, digamos, protagonismo o seguimiento. Con respecto, ¿eso es un discurso mayoritario? Sí, es un discurso mayoritario en Cataluña. Pero yo conozco también a muchos socios del Barça, entre mis amistades, muchos de ellos, ¿no? Y a veces cuando hablas con ellos uno a uno, es decir, el aficionado al fútbol compra un discurso, como digo yo, de cobertura general, porque es en el que todos estamos, ¿no? El Madrid siempre roba, el Barça no sé qué, a este le persiguen por esto, o el del Rayo Vallecano comprará el suyo. Pero luego el aficionado, en su intimidad, sabe perfectamente cuando su equipo no juega absolutamente nada. O sabe perfectamente cuando lo ha hecho mal. Y yo, que todo el socio del Barça piense eso de las finales del Madrid y tal, íntimamente
tengo mis dudas. Que haya un discurso generalizado en el que todos se apoyan y se construya una ficción sobre eso, vale. Pero el aficionado al fútbol... Oiga, señor Orfeo, ¿se imagina que tuviéramos 14, 15 o 16? Bueno, nosotros, claro. Los culés, sería fantástico. Y por otra parte, si alguna Champions se puede recordar, es la 14ª por parte del Madrid, por el relato que tuvo de las remontadas y tal. La del 3-0 al Valencia con Vicente del Bosque en París y tal, pues digamos va más de corrido, ¿no? Pero precisamente la 14ª o la del gol de Zidane en Glasgow, pues claro que son esas las que se van a recordar más. Es decir, que a mí Piqué me parece que se ha quedado en fuera de juego y que ahora aprovecha para actualizarse y para volver a sacar la cabeza. Pero creo que es un personaje ya del pasado. Por mis venas corre sangre blaugrana, ¿sabe usted? Pero la historia es la historia y al que le gusta el fútbol, la historia es lo que hay y no se ha de desmerecer, oiga, la cantidad de Champions Leagues que tiene el Real Madrid, que me gustaría tenerlas a mí. No, quería un poco hablar un poquito del Barça, ¿no? Después hablamos del Madrid, de todas estas situaciones. Pero José Miguel, que vive también en Barcelona, que Orfeo, que ha vivido y conoce el ambiente, el señor Recasens, un poco, no sé si de lo que se trata ahora, a mí me da la sensación de que, contrariamente a lo que se quiere vender, Xavi empieza, no sé si a ser discutido, pero yo creo que ya hay mucha gente que empieza a decir, bueno, no sé si todo lo que nos han vendido de excelencia, de qué tal, de que no sé qué, vamos a ver si es real o no es real, ¿no? No sé si empieza a haber debate en torno a Xavi, Orfeo, Villarroya. El debate lo ha habido siempre, el debate sobre el señor Xavi Hernández lo ha habido siempre, de los que van a su favor y los detractores. La verdad es que el muchacho ha ganado una liga, esto hay que decírselo en su favor, pero hay quien también duda de sus planteamientos, todo hay que decirlo, ¿eh? También tiene algún lesionado, como he dicho antes, que es una pieza clave en el equipo como es Frankie de Jong. Pero, claro, cuando las cosas van mal, ya sabe usted, señor López y compañía, que el primero que se empieza a llevar las collejas es el pobre entrenador. Yo creo... Ya lo he dicho. No, estoy de acuerdo con el señor Recasens, claramente, siempre hay debate en torno al entrenador del Barça, ¿no? Pero realmente yo creo que tiene un Rubicón Xavi que es la Champions, ¿no? El Barça viene de los fracasos contra la Roma, Liverpool, en fin, los que ya conocemos, de no haber pasado con el propio entrenador de la primera fase y tiene ese Rubicón que tiene que superar. Más allá de que el equipo esté más o menos estable o haga un partido de castaña en campo de la Real Sociedad que lo acaba ganando, pero un malísimo partido. Pero yo creo que ese tipo de cosas sí que te pueden ir pasando durante la liga. Es decir, Barça o Madrid hacen a veces partidos muy malos en otros campos y los ganan. Eso normalmente no es una variable que te vaya a condicionar mucho. Pero para mí sí que creo que hay una que introduce nerviosismo e inquietud en el barcelonismo, en el entrenador y en el equipo. Y es Europa. Porque es la unidad de medida... Porque es la unidad de medida... Indudable. Exacto. Porque es la unidad de medida donde el entrenador no ha dado el tono. Y es donde el barcelonismo quiere estar, no nos olvidemos. Hombre, celebra muchísimo la Liga y ahí hay un mérito del entrenador, indudable. Pero la unidad de medida por la que se le va a medir es si es capaz de recuperar el lugar que la gente del Barça y que el Barça en su conjunto por su historia merece tener en Europa, y es estar pues entre los 8 mejores equipos, competir ahí, poder llegar a unas semifinales, quién sabe si a una final, en fin, volver a entrar en esa senda. Yo creo que ahí es donde eso introduce nerviosismo. Por eso creo que una derrota como la que han sufrido contra el Shakhtar, a lo mejor repitiendo el mismo partido que en Anoeta, pero esta vez te sale cruz en vez de cara y pierdes el partido, es lo que introduce el nerviosismo. Porque si miras la clasificación, es cierto lo que decía José Miguel, si ahora viene el Oporto y gana en el Camp Nou y el Shakhtar gana otro partido, todo se puede complicar, pero bueno, digamos que todavía no se ha complicado.
pero empieza a cundir el nerviosismo por el caldo de cultivo que hay de un equipo que en Europa no da la medida y vuelve a echarse encima el fantasma de la eliminación europea. Por eso es por lo que yo creo que esta temporada se le va a medir a Xavi. Otra cosa es que a final de año vuelva a ganar una liga o no, no lo sé. Pero en el trayecto, eso yo creo que le puede condenar. Además, pensemos una cosa. No era el entrenador que quería traer Laporta. No es una persona que tenga una conexión especialísima con Deco. La tenía mejor con Jordi Cruyff. Aunque Jordi Cruyff era un poco florero entre nosotros en el club. Pero digamos que no es precisamente alguien que contara con ese aval. O interpretó el regreso del hijo pródigo, ¿no? Es un chico de la casa, es un jugador y eso siempre va a hacer que tenga más cariño por parte de la afición que una persona de fuera, que se pueda ser algo más condescendiente. Y luego el propio Xavi tiene, y su entorno siempre han padecido un poco, está mal decirlo esta palabra, pero un poco de complejo por la comparación con Guardiola. Yo recuerdo eso como jugador y creo que eso se está reproduciendo como entrenador también. Todo el mundo quiere que vuelva a las esencias del Barça, que vuelva al juego de ese... es como una búsqueda del paraíso perdido, ¿no? Pero ahora estamos en otra situación, sí. El Barça tiene otro tipo de jugadores. Pero no. Hombre, claro, si el señor Guardiola lo tenía todo ya. Ya, por así eso, la flor se encendía sola, todo lo que tenía ya. Si la tenía encendida. La flor la tenía encendida constantemente con aquel equipazo. Sí, pero lo que quiero decir, no, acabo. Él parece que quiere volver a ese Barça, ¿no? De ese tipo de juego cuando no tienes las mismas piezas que existían en el pasado y él era una de ellas. Y eso es un juego que solo puedes hacer si tienes a unos jugadores muy concretos y muy genuinos. El fútbol va por otro lado, tiene jugadores para hacer un fútbol más vertical y está ahí un poco como a contraestilo. Por eso digo que no es solo una variable la que dificulta su trabajo, ¿no? Sino yo creo que son varias, pero la principal es pasar la primera fase de la Champions y a partir de ahí ir entrando en los octavos y en los cuartos con garantías. Eso le hará sobrevivir a Xavi, aunque en la Liga no le vaya muy bien. Yéndole bien en la Liga, es decir, estando en los puestos de cabeza, como se produzca otro cataclismo ahí, yo creo que no se salva. Pero has dicho una cosa que estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando te has referido al tema de Cruyff, que tenía más sintonía con él que con Deco. Y aunque hayas dicho lo de que era más un florero que otra cosa, es que a Xavi en el final de mercado de este verano le cambian el paso. Le cambian el paso porque él tenía un diseño de equipo hecho con Mateu, con el cual sí se llevan muy bien y tenían muy claro qué es lo que querían, cómo querían. Es más, él quería jugar con 3 centrales, por ejemplo. Es una idea que tiene desde hace tiempo. Pero los fichajes de Joao Cancelo y de Joao, pues no solo provocan que ya el equipo puede tener otro concepto futbolístico, sino que además es la llegada al poder de Méndez. O sea, es decir, ese es el momento en el que llega a mandar en la dirección deportiva Méndez. Claro, cuando tú ves que antes eras una persona, que eras el que mandaba en el equipo, en el vestuario, pero también tenías muchísima parte o muchísima importancia en el diseño del equipo, ahí te sientes con plenos poderes, te sientes fuerte, estás arropado. Y ahora yo creo que hay dos islas en el Barça. La isla de la dirección deportiva y la isla del entrenador con su cuerpo técnico y los jugadores, ¿no? Y ahí, un entrenador que necesita el refuerzo total y absoluto, se está empezando a ver estos días. O sea, a mí me está sorprendiendo el exceso de crítica por momentos. Pero al final, al Barça le han faltado un montón de jugadores importantes para el 11. El Barça en Liga no está mal. En Champions tampoco está mal. Ha perdido otro día, vale, pero está muy bien clasificado. Bastante mejor que la temporada pasada. Y de repente se ha montado un tsunami ahí contra Sabio en concepto que no creo que sea precisamente algo que parta solo de la prensa. Y en el Barcelona sabemos cómo funciona la prensa. Porque yo no he conocido un club en el que se filtren tantas cosas a la prensa. Este club es una vía de agua permanente. O sea, pero cualquier cosa. Entonces, yo por ahí creo que un poco van los tiros y Orfeo creo que has dado en la clave. Con el tema, sobre todo, dirección deportiva. José Miguel, ¿tú cómo lo ves? Vamos a ver. Aquí el problema, aquí Orfeo ha dicho alguna cosa que ya nace mal. Es decir, Xavi no viene porque sea el entrenador elegido por Laporta. Es decir, Laporta coge a Xavi Hernández porque tiene a Koeman, que tampoco cree en Koeman, y entonces
le sirve, por un lado, para desactivar a Font, que es el otro candidato, que además sigue saliendo cada 2x3 en los medios criticando la gestión de Laporta, desactiva esa candidatura y además trae al hijo pródigo, que era el entrenador que la afición quería, y ya sabemos todos que Laporta es un populista, que ya le va bien, pues trae a Xavi Hernández. En un entrenador en el que él no cree, porque no ha creído nunca en Xavi Hernández. El tema es que, bueno, está ahí, Xavi Hernández le sirve de parapeto, porque él ha traído a Xavi Hernández, siempre puede decir que ha traído a Xavi Hernández. Bueno, el tema de fichajes. A ver, el Barcelona aún ha tenido suerte que le han permitido las palancas. Porque es que si no, no puede fichar a nadie. El problema, a ver, yo aquí también le echo un capote a la dirección deportiva. Es decir, porque él pedía una serie de jugadores que no se los pueden traer. Y aún no tenemos un duro, Villarroya, no tenemos un duro, en ningún lado. No arribem a final de mes. No, yo tampoco. Es decir, y el problema es que aún gracias a las palancas, pues ha podido traer a Lewandowski, ya ha podido traer a Gundogan, ya ha podido traer a algún jugador. Porque si no, es que no podía traer ni a estos. Pero el problema de Xavi es que Xavi vino con un discurso. Voy a volver a la excelencia, al juego del Barça. Es decir, que en el fondo estaba criticando a sus antecesores, ¿no? Y decir, no, es que ahora cuando vengo yo, vamos a volver a jugar el Barça triunfante, el Barça maravilloso, el Barça que va a enamorar por los campos de fútbol y no sé qué. Y la verdad, desde que está Xavi, sacando algún partido o algún trozo de partido, el Barcelona ha jugado una castaña. Es decir, porque la temporada pasada gana los partidos la mayoría 1-0 y colgados del larguero, atrás defendiendo. Sí, el problema que tiene esta temporada, que el año pasado fue un equipo muy poco goleado y este año lleva no sé cuántos goles en contra. Sí, y perdiendo partidos y tal. Claro, el problema es que no juega nada el Barcelona. Es que no juega a nada. Y no jugando a nada, lo más fácil es perder. Porque lo que te pasa en el partido de Anoeta, pues bueno, son cosas que te pueden pasar. Pero lo normal es que jugando la castaña que estás jugando es que pierdas el partido. Pero además de eso, ya no es un problema, Monje, de que tenga una isla No, es que en su isla hay un montón de jugadores que no los pueden ni ver. Y que no se lo creen. Es decir, él en estos momentos, quien le está defendiendo dentro de la plantilla son los chavales jóvenes. Porque los ha subido. Pero la mayoría de veteranos no se creen su película. ¿O te crees que el discurso de Gundogan, o el otro día Cancelo, que sale y dice, me ponen en un sitio que no me toca, o Lewandowski las caras que pone, es porque están contentos con el entrenador? Porque sí, fíjate, ¿cuándo han llegado los tres? No. Gundogan lleva medio minuto, Cancelo tiene un pasado que Guardiola se lo quitó de encima porque es como es. Pero eso no te lo discuto. Yo te estoy diciendo la situación que hay ahora. Que venga Joao Félix en el último segundo porque es amigo de Messi, porque hay que hacerle el favor a Méndez. Y eso yo ya lo dije en verano. Pero el tema estamos hablando de ahora. Entonces, él tiene un problema ahora. Y es un problema dentro de una plantilla que hay una gran parte de la plantilla que no se cree a Xavi Hernández. Y si a eso le añades que el presidente no se lo cree, que el director deportivo no se lleva bien con él, y cuidado con otros personajes que están en la directiva, que también mandan mucho, aunque no se vean, que tampoco lo tragan. Es decir, esta es la realidad que tiene Xavi. Y a Xavi le está salvando que todavía buena parte de la afición, que cuidado que ya empieza también alguna afición, igual que decía Pedro Pablo de los pitos a Vinicius, y hay alguna parte de la afición que empieza a murmurear, pero todavía buena parte de la afición pues todavía lo considera el noi de la casa, ¿no? El chico de la casa. Y por lo tanto todavía no tiene críticas. Pero el problema que tiene es que él quiere jugar a una cosa que con los jugadores que tiene no puede jugar. Y después tiene una plantilla que no es una plantilla con garantías para ir por Europa. Esta es la realidad. Y cuando le llegue... No, pero, a ver, es que Miguel, hace tres semanas ¿quién? El Barça tenía una plantilla del carajo la vela. No, yo y ahora no puede ir por Europa esta plantilla. No, todo el mundo lo ha dicho. A mí no me has escuchado decirlo, porque a mí, por ejemplo, con Orfeo, que hemos coincidido bastantes veces, lo he dicho. Incluso te digo que ni la del Madrid.
Entonces, así de claro. Es decir, a mí no me has escuchado decirlo. Porque yo he dicho claramente que cuando vengan los que tienen que venir, nos vamos todos para casa. Y algunos con goleadas se van a ir para casa. Es decir, estas son las realidades. Es decir, entonces el Barcelona no puede competir en estos... A ver, que le puede ganar el partido. En fútbol se puede ganar siempre. Pero que él puede competir en estos momentos el Barcelona con el Manchester City, no. Con el Bayern Múnich, no. Con el PSG, si se espabila un poco, no. Hay más, te diría, ni con el Inter, ni con el Milan. Y con algunos de las Premier que están jugando en Champions. Tampoco. Entonces, esta es la realidad del Barcelona. Madre mía, ¿cómo me estoy poniendo? Bueno, póngase, ahora me contesta. Los nervios me está poniendo. La suerte que ha tenido... Lo malo es que tiene razón, lo malo es que tiene razón. Eso. Claro, ya lo sé que tengo razón. Y cuando hablo del Madrid también. Ahora, a ver si luego Ciro me deja hablar. Yo no estoy de acuerdo. No, después hablaremos del Madrid. De la charlotada francesa ahora que han dicho que ya no viene. Bueno, pero la información que yo tengo no es esa. O sea, está bien. Después hablamos de la charlotada francesa. Sí, vale. ¿No? Pero yo no estoy, José Miguel, no estoy de acuerdo. Bueno, pero la verdad. Ya sé que nadie está de acuerdo, pero luego al final los hechos me dan la razón. Yo, como dije la pasada semana, soy como Casandra, ¿no? La hija del rey de Príamo de Troya, que iba ahí diciendo: Troya la van a destruir, Troya va a ser destruida, y la trataban de todo, y al final Troya fue destruida, ¿no? Pues claro, sí, pero vamos a ver, todo lo que digo se va cumpliendo, ¿no? Entonces... No, pero José Miguel, hay una cosa que tienes razón, dices, has dicho una cosa que tienes razón, dice, hoy no puede competir con esos. No. Estoy de acuerdo, pero, escucha, pero la plantilla que tiene el Barça, estando en condiciones, sí puede competir. No sé si con todos, pero con muchos. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Sí. Pero José, yo creo que está contra natura. Es decir, una cosa es lo que piensa Xavi Hernández cuando te habla de la excelencia, cuando no sé qué, que tenemos que buscar la excelencia, porque no me gusta cómo ganamos contra la Real Sociedad de San Sebastián. Es que a lo mejor lo que habría que hacer, decirle a Xavi, decir, mira, déjate de chorradas, que el año pasado ganaste la Liga no por excelencia, sino por jugar de una forma efectiva, utilizando con el material humano que tienes, pues utilizándolo, y oye, si hay que ganar por 1-0, pues se gana por 1-0, y no vendas tranvías. O sea, que a lo mejor ni tus ideas futbolísticas son de excelencia, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y después a lo mejor no tienes el equipo para intentar jugar a lo Guardiola como jugaban cuando estabas tú, Iniesta y Messi. O sea, a lo mejor no tienes esos jugadores. Entonces, eso se llama amoldarse a la realidad. Claro. Sí, muy bien dicho. Amoldarse a la realidad. Y él lo que está vendiendo es, bueno, los mundos de Yuppie. O sea, le oyes hablar y dices, escúchame, que es que está muy bien que pretendas ser el nuevo Guardiola, pero a lo mejor ni tienes capacidad para ser el nuevo Guardiola, ni tienes el equipo para ser el nuevo Guardiola, ni a lo mejor tus ideas futbolísticas, en teoría, son maravillosas, pero en la práctica después no las acabas de aplicar en el terreno de juego, porque, insisto, el año pasado se gana la Liga ganando 14 partidos por 1-0. No sé si pensáis... De esas piezas que a Xavi le gustaría tener, y que para reproducir ese juego, digamos, del gran Barça que todos hemos conocido, ahora mismo solo tendría una, que es Pedri, y normalmente está lesionado. Quiero decir, es el único jugador que se podría adaptar un poco a eso. Quizás Gavi también, porque ha tenido una crianza en la cantera, aunque no total. Pero a Gavi lo vemos de jugador destructor. Yo personalmente creo que cuando empezó a jugar en el primer equipo, que creo recordar que debuta con Koeman en el primer equipo, sí, me parecía un jugador que intentaba muchas más cosas desde el punto de vista de la creación. ¿Qué ha pasado con este jugador? Que es un jugador intenso, que se ha dado cuenta de que yendo al choque todos los entrenadores lo ponen, porque esta es la verdad, sea Luis Enrique, Xavi o De La Fuente, todos ponen a un jugador que se la juega en cada entrada. Esto a veces parece dramático, pero esta es la realidad de los entrenadores, ¿no? Y sobre todo en el centro del campo. Por lo tanto, el jugador
casi lo que hace continuamente es perseguir a Bellingham, ir al choque y por supuesto que hace alguna otra cosa, pero yo creo que menos de las que apuntaba cuando empezó. Se ha quedado en ese rol que le garantiza la titularidad. No tiene otros. Xavi tiene un equipo, primero, para hacer lo que hizo el año pasado, que es defender, porque tiene centrales para jugar y para regalar. Tiene a Christensen, tiene a Koundé, tiene a Araujo, que para mí es uno de los que más nivel tiene en la Liga Española y uno de los mejores centrales que hay actualmente. Tiene a Íñigo Martínez, que le vimos el otro día algunos minutos, que es un central con oficio, alguien que conoce bien el oficio, que tiene experiencia, que también puede aportar. Es decir, que estamos hablando de que tiene una defensa para jugar, para hacer una lectura un poco pragmática, jugar a ser seguro atrás, como hizo el año pasado, y a explotar la velocidad pues de Joao Félix, incluso de Joao Cancelo, por el lateral, de Ferran Torres, de jugadores que tiene, digamos, rápidos. No tiene un equipo para empezar a dormir el balón y tener la posesión continuamente en el centro del campo, porque ni siquiera Frenkie de Jong lo puede hacer por calidad, pero ni siquiera lo ha hecho. Es decir, yo creo que es un jugador que se siente más cómodo incluso conduciendo, a veces es otro tipo de centrocampista. Por lo tanto, yo creo que él tendría que hacer una lectura más de, bien, aquel fue un gran Barça, nosotros siempre somos un equipo que vamos a intentar tener la iniciativa, pero probablemente de algunas formas diferentes. El propio Guardiola no juega en el Manchester City como jugaba en el Barça, se ha adaptado al medio. Yo recuerdo una conversación que tuve recientemente con Unai Emery y me dijo, Pep es el 50% de sus ideas y el 50% de la atmósfera en la que está ahora. Bueno, pues cuando se fue al Bayern lo quiso reproducir, yo diría al principio, prácticamente tal y como era en el Barça, se la pegó en Europa continuamente. Es cierto que ganó las ligas y yo no le quito mérito a eso, pero es cierto que en Europa un equipo hecho para dominar en Europa no dio el tono que esperaba su afición, y yo creo que en Manchester, en una competición como la Premier, se ha adaptado más y el equipo lo vemos jugar evidentemente en función de la calidad de sus jugadores, pero un equipo que puede tener el balón, puede ser rápido, puede contraatacar, puede hacer transiciones rapidísimas. Yo creo que ese es el fútbol más actual. Pero, quizás ahora marca a cabo la nueva generación de entrenadores alemanes, ¿no? Empiezan con Klopp, los Nagelsmann, los Tuchel, todo este tipo. Bueno, que esto va a veces por generaciones, por apariciones, y yo creo que ellos son los que ahora han marcado más un poco por dónde va el fútbol. Si tú te quieres enfrentar a eso con el antiguo juego del Barça, es porque tienes a Iniesta, a Busquets, al propio Xavi y a otro más. Enfrentarse a eso con otro tipo de jugadores es suicidarse. Pero estamos creo que él tiene que hacer una lectura más pragmática. Es mi opinión, ¿eh? Pero a ver, entendiendo todo eso, que es verdad, pero es que el Barça se ha tenido que acostumbrar, y no se acostumbra, a la pérdida de Iniesta, a la pérdida de Messi, a la pérdida de Busquets. Bien, pero ¿sabes lo que pasa? Que es muy difícil, sí, calidad, pero es muy difícil encontrar perfiles en el centro del campo. O sea, hace un año, a Frenkie de Jong le querían limpiar, ¿os acordáis? Sí, ¿no? sí. Frenkie de Jong le estaban buscando salida. Se debía también un poco a lo económico, porque era por el que se podía pagar más. Da igual, por lo que sea. Pero ¿sabéis qué pasa? Que ahora mismo es tu opción real de que esto resucite. Frenkie de Jong. ¿Por qué? Pues porque ha venido Oriol Romeu, y Oriol Romeu no es el futbolista que el Barça necesita para lo que quiere hacer Xavi. Pues porque va a otro ritmo. No, Busquets era lento, pero muy rápido de cabeza. Oriol Romeu es un muy buen futbolista, pero igual para el Barça, al ritmo que tiene que jugar el Barça, pues igual no. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el Barcelona ahora? Que están jugando todos fuera de sitio. Digo los del medio campo. O sea, a mí ver a Gundogan recibir en zona de centrales, pues es que me lloran y me sangran los ojos. O sea, es decir, no puede ser. ¿Por qué? Porque esa no es la posición de Gundogan. Y ojo, que hasta luego arriba llega y el otro día pone en el 90 y pico un pase a Araujo. Pero no es lo normal que Gundogan. Entonces, hay que ser un poquito más paciente, José Miguel, con el equipo, yo creo, porque una vez que recupere a Frenkie de Jong, una vez que Lewandowski ya esté bien, que ha estado lesionado, Rafinha también ha estado lesionado un montón de tiempo, Pedri, lo que decía Orfeo, es que, y Gavi, estoy totalmente de acuerdo contigo, Orfeo, es que Gavi parece que ahora se lo va a chocar. No, se ha olvidado de otras cosas. Mira, me han contado que están hartos de eso, incluso sus compañeros de entrenamiento, que han tenido que decir, oye, dile a este que, en fin, que estamos entrenando, que el otro día, Orfeo, el otro día en el partido de Shakhtar, hace un salto
que se carga a 2 del Shakhtar. Él saltando, que mide 1,70 m. Y dices tú, pero qué locura es esta. Pero es por eso, yo creo que es por el... Hay que tener paciencia, mucha paciencia, yo estoy de acuerdo. Porque esto acaba de empezar, señores, esto acaba de empezar, llevamos septiembre, octubre, noviembre. Ya, pero señor de Casens... No hay calidad. Eso estoy de acuerdo con usted, no hay calidad. No hay calidad, y sin tempis, que significa sin dinero. Escuche, menos mal que el autor ya hemos llegado a la amnistía y ya lo he dicho, los vasos comunicantes, algo nos caerá. Y solo una cosa, Monje, lo que decías de Méndez antes, que tienes razón, que el club, Méndez siempre ha tenido una muy buena conexión con Laporta, digo una conexión personal incluso, siempre se ha llevado muy bien con Laporta. Méndez fue el agente de Deco cuando era jugador, es decir, que ahí también existe una relación anterior. Sí, Y luego, cuando tú no tienes dinero, lo digo porque esto le pasó al Deportivo, al Valencia, cuando tú no tienes dinero, es de poner en manos de alguien que te traiga al jugador y la financiación. Es decir, Méndez es como un concesionario. Sí. Oye, Joao Félix, yo no puedo ir al mercado a competir por Joao Félix. No te preocupes, que yo te traigo el jugador y la manera de poderlo hacer. Porque a él le interesa revalorizar su producto, que estaba perdiendo valor. No, está... Orfeo, entonces, eso también lo hizo con el Atlético de Madrid, con los fondos de inversión. Pero que está haciendo de prestamista en el Barça y le está dando soluciones. Es decir, que yo tampoco lo vería como el malo de la película. Bueno, resulta que Xavi parece que no quería a Joao Félix, y Joao Félix ha habido partidos que ha sido lo mejor del Barça. Orfeo, Méndez hace como los prestamistas de las películas. Bueno, bien, de acuerdo, ya. Que te va, cuando estás aquí, bien, te aparece y te da el abrazo del oso, ¿sabes? O sea, decir, bien, sí, bien, yo te lo arreglo ahora, pero esto lo vas a pagar a base de bien. Y esto le va a salir caro al Barça, seguro. Le va a costar mucho al Barcelona. Tendrá que fichar jugadores de Méndez. Hombre, la vida, esto es el capitalismo y por lo tanto nadie hace nada gratis, ni por amor al prójimo. ¿Y te condiciona el equipo? Bueno, pues como está haciendo en el PSG, porque en el PSG ahora mismo el 90% de los jugadores del PSG son de Méndez. Ahí están. A ver, yo te digo sinceramente, llanamente, Monje, el Barça ha tenido suerte de que ganó la Liga y ha sido primero de grupo en la Champions. Cabeza de serie. Sí. Si va segundo de serie, Barça en este momento está último en el grupo aunque le hubiera tocado. Así de claro. Así de claro. En este momento el Barcelona estaría como la temporada pasada o hace 2. Estaría en su casa. Qué depresión. No, así de claro. Así de claro. Porque claro, a ser cabeza de serie, pues la ha tocado quien la ha tocado. Pero si hubiera ido de segundo, pues estaría, pues claro, ya le hubieran tocado primero un cabeza de serie con cara y ojos, y seguramente alguien del bombo 3 también con cara y ojos. Estaría en su casa. Ya está. Es decir, hombre, el partido de Oporto, y ahí están jugando casi todos, lo digo, el partido de Oporto, no ayer con el Shakhtar Donetsk o antes de ayer, no, el partido de Oporto, en el Dragao, lo gana, primero porque le tangan al Oporto, de una mano que se la debieron inventar por no sé dónde, y también de milagro como el día de la Real. Si ese partido lo pierde, ya está en su casa, con un grupo que es de chiste. Esta es la realidad del Barcelona. Pero yo lo que digo, y ya por está. Eso, y la gente dirá, y la realidad, es que... y termino, y la realidad del Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid, si no le tanga el Feyenoord en el Metropolitano, también estaría en su casa. No, pero yo, volviendo un poco a lo del Barça, yo lo que me empiezo a tener la duda es si Xavi tiene el nivel para entrenar a este Barça. Y lo digo así, de verdad. O sea, porque yo creo que el Barça efectivamente no tiene el equipo de hace 5 años, de hace 6. Es verdad que el año pasado ganaron la Liga y tal. Yo creo que tienen plantilla para jugar bastante mejor de lo que está jugando el Barcelona, con lesiones o sin lesiones. O sea, yo creo que tiene suficiente plantilla
para jugar Mira, algo más que lo que vimos con el Shakhtar Donetsk, con la Real Sociedad o con el Oporto. Hay Pues quien la dice que comparativa tenemos con el mejor Madrid, plantilla. ya la misma pregunta. Hay más plantilla este año que el año pasado, para mi Sí. opinión, para mi opinión. Pero bueno, Sí, pero señor Recasé, ¿sabe cuál es el problema? Yo puedo estar de acuerdo con usted, pero claro, hay un hombre, por ejemplo, que el año pasado fue clave y que a lo mejor este año empiezas a entender por qué el Bayern de Múnich lo dejó marchar, que es Lewandowski. O sea, teniendo a lo mejor más fondo de armario, claro, tienes ahí a un Lewandowski que el año pasado rindió a un nivel que no está rindiendo este año. O sea, entonces, importante. a mí la duda que tengo, no sé si la tenéis vosotros, es si Xavi es entrenador para este Barça. No lo sé. Esto siempre es difícil porque, por ejemplo, el señor Guardiola, cuando fichó por el Barça, estaba entrenando a un tercera división, creo que era un tercera división, y nadie pensaba que este señor iba a hacer algo. En cambio, mire dónde llegó. Claro que la calidad del juego y la calidad de los componentes del equipo era muy grande. Sí. Bueno, Xavi en este caso parece que le falta un poquito, le falta un poquito, solo ha entrenado el equipo que es de Qatar, ¿no? Sí, el problema no es que entrenes a un equipo pequeño o dejes de entrenar a un equipo pequeño y luego vayas a entrenar a uno grande. El tema es saber lo que quieres hacer y ese que quieres hacer, pues utilizarlo en función de la plantilla que tienes. Entonces, el problema que tiene Xavi es que quiere jugar a una cosa que con la plantilla que tiene no puede jugar. Y entonces, si tú haces un discurso cada vez que apareces en rueda de prensa diciendo que vas a jugar a la excelencia y vas a recordar al Barça de la no sé qué, de no sé cuánto, y claro, luego la gente te ve y juegas a una castaña, pues entonces aquí tienes el problema. Este es el principal problema que tiene Xavi. El hecho de que venga de un equipo de Qatar, pues oye, mira, un entrenador que para mí me parece que es de los mejores que está en estos momentos, que es Nagelsmann, estaba entrenando al segundo equipo del Hoffenheim cuando le dieron la primera de esto, la plantilla del Hoffenheim, y lo metió en Europa League. Y de ahí pasó al Leipzig y lo metió en Champions y estuvo a punto de ganar la Bundesliga incluso, que quedó a 3 puntos del Bayern. Y ahora pues es seleccionador nacional. Pues luego la etapa del Bayern no fue maravillosa, aunque tampoco fue toda culpa de él. Así que el hecho no es el tema de que tú vengas de entrenar a un equipo pequeño, no vengas de entrenar. El tema es que tú tengas la capacidad de entender qué tipo de jugadores tienes con unas ideas claras y ver si esas ideas tan claras. Ahora, si tú te cierras a jugar de una manera y resulta que los jugadores que tienes no te sirven, pues aquí tienes el problema. Pero aparte es que lo que se jugaba, el tiki-taka famoso, eso está pasado de moda. No se juega en ningún sitio de esa manera. En ningún sitio se juega de esa manera. Y como ha dicho Orfeo, Guardiola ya hace mucho tiempo que no juega eso. Y tiene jugadores físicos. Y tiene jugadores que juegan a otra cosa. Hombre, y la temporada pasada... el partido, controla el partido a ratos. Es decir, él tiene control del balón. Pero presiona alto, roba arriba, sale al contragolpe si tiene que salir, tiene jugadores físicos. Eso es. Él está fichando jugadores físicos ahora, no solamente jugadores de toque. Es decir, está jugando a muchas variables. El propio Xabi Alonso en el Leverkusen juega a varias cosas. Es decir, a rato juega a tener el balón, a rato juega posicionado atrás y salir al contragolpe. Es decir, es que tú lo que no puedes venir es como Ancelotti en el Madrid, Villarroya. Voy a cambiar de tercio. Como Ancelotti en el Madrid. Voy a meterte ya. Venga, vamos a hablar del Madrid. Lo mismo que dices de la plantilla del Madrid y del entrenador de la plantilla del Barça y del entrenador del Barça, la misma pregunta la puedes hacer al Madrid. Es decir, ¿el Madrid tiene plantilla para jugar a otra cosa? Pues sí. Que tiene un entrenador que tampoco se entera de la película, aunque tenga más años que Xavi y haya entrenado a muchos equipos de campanilla y demás, pero que no se entera de la película, también. Tampoco Ancelotti. Joder, macho. Tiene para todo, José Miguel. Tampoco Ancelotti. Yo siempre tiro para todo el mundo, ¿eh? Siempre tiro por elevación.
A mí Xavi me parece... A la hora de repartir este Villarroya, Villarroya lo reparte y no veas. Billetes no puedo repartir porque no tengo. Es el maestro Miyagi. Digo, a mí Xavi sí me parece un tipo que conoce el fútbol, es decir, y me parece un tío que como jugador era un jugador inteligente en el campo, interpretaba bien, aunque fuera el juego del Barça, pero interpretaba bien el juego. Yo recuerdo aquella época, por seguir al Barça y sobre todo seguir a la selección, de tener muchas conversaciones con él, y era de los jugadores que hablaba del juego, que hay otros jugadores que juegan su partido y luego no les interesa. Él no analizaba mal y luego él tuvo una crianza, es cierto, en el Barça, pero luego él la tiene con Luis Aragonés, que sobre todo en la primera etapa la España esa no era tan tiquitaquera, es decir, antes la España que acaba ganando en 2008 es un equipo que contraataca muchísimo, y además recuerdo la máxima de Luis Aragonés: apretamos arriba, logramos un gol, atrás y entonces pim pam, es decir, que era un equipo bastante contraatacador y él se adapta bien a ese tipo de juego. ¿Qué es lo que yo creo que le pasa a Xavi? Pues lo que le pasa al que tuvo de joven, tuvo la suerte de tener una novia o un novio guapísimo y siempre está, es que aquella novia que tenía, es que qué guapa era, y no superas nunca ese mantra. Yo creo que él tendría que tener ese aprendizaje que decíamos, que yo creo que hace Guardiola cuando se va del Barça, que se va con su libreto, pero bueno, poco a poco va adaptándose también a los medios que va encontrando. Yo creo que eso es lo que a Xavi le falta para poder saber qué puede hacer con un equipo. Mientras esté anclado en, como decía José Miguel, el Barça de aquella época, mientras esté metido en ese prejuicio, por decirlo de alguna manera, va a ser muy difícil que pueda interpretar otras cosas. Y vamos a ver un equipo generalmente indefinido. Es decir, vamos a ver un equipo que cuando tenga la pelota intentará hacer lo que quiere el entrenador, y cuando no, un día defenderá, y cuando no, sobrevivirá como pueda e irá tirando hacia adelante en función de su calidad, que yo sí que creo que es algo más de la que estamos viendo ahora. ¿Para competir por ganar la Champions? No, ni el Barça ni el Madrid. Ahora diría que el que tiene dos delanteros más en forma del fútbol español es el Atlético. Digo ahora, hoy, en forma. No hay un delantero como Griezmann con la forma ni en el Madrid ahora ni en el Barça. Digo hoy, no sé, mañana o dentro de 2 meses. Pero hasta que, digamos, no rompa con ese prejuicio el propio Xavi y decida experimentar como entrenador con su conocimiento del fútbol, mirando lo que se hace fuera, adaptándose a los contrarios y a su plantilla, va a seguir ahí, va a seguir en ese atolladero, ¿no? Y yo creo que eso nos va a dar un Barça que un día será una cosa y otro día otra, irregular.